Estamos en una serie como iglesia, una serie sobre la resolución de los conflictos. Y muchos de nosotros hemos experimentado el conflicto como una situación muy negativa, drástica, que drena nuestras emociones. Y hoy vamos a ver la primera parte sobre algunas ideas erradas del conflicto, porque es importante que tengamos un concepto real sobre los conflictos en nuestra vida, porque los vamos a experimentar. Dice, aquí conmigo, vamos. Entramos hoy con gratitud por lo que has hecho y por todo lo que vendrá. Has sido bueno, has sido fiel, con alegría declararemos tu verdad. Nos da libertad. Dice así: gracias, Jesús, mi Jesús. Mi Jesús, que todo corazón se rinda a tus pies, tu amor imparable es. Gracias, Jesús, mi Jesús. ¿Alguien tiene alegría en su corazón esta tarde? Aquí conmigo, vamos. Con alegría cantamos hoy, los redimidos cantamos de tu amor. Has sido bueno, has sido fiel, con alegría declararemos tu verdad. Nos da libertad. Dice: gracias, Jesús, mi Jesús. Jesús, mi Jesús, que todo corazón se rinda a tus pies, tu amor imparable es. Gracias, Jesús, mi Jesús. Con manos alzadas en alabanza, Cristo, tú eres mi esperanza. Venciste a la muerte, abriste camino. Cristo, me diste un nuevo destino. Con manos alzadas en alabanza, Cristo, tú eres mi esperanza. Venciste a la muerte, abriste el camino. Cristo, me diste un nuevo destino. Gracias, Jesús, mi Jesús. Solamente ustedes, díganlo conmigo, vamos. Un poquito más fuerte, vamos, iglesia vida. Dice: gracias, Jesús, mi Jesús. Dígalo. Gracias, Jesús, mi Jesús, que todo corazón se rinda a tus pies, tu amor imparable es. Que todo corazón se rinda a tus pies, tu amor imparable es. Gracias, Jesús, mi Jesús. Todo el mundo con sus manos arriba, vamos. Alguien agradezca al Señor con sus palmas, con esa ofrenda de palmas, Jesús. Estamos en una serie como iglesia, una serie sobre la resolución de los conflictos, una serie basada en la motivación que encontramos
en el libro de los Tesalonicenses, la primera carta a los Tesalonicenses del apóstol Pablo, donde nos exhorta a que vivamos en paz unos con otros, a que hagamos la paz con la gente que nos rodea. Y muchos de nosotros hemos experimentado el conflicto como una situación muy negativa, drástica, que drena nuestras emociones. Y es importante que nos preparemos para este tema. Vamos a estar en una serie de varios mensajes, pero es importante que tomemos nota, que hagamos los ajustes en nuestra vida que Dios quiere que hagamos, porque yo estoy seguro que a través de esta serie vamos a ver distintos aspectos, así como un diamante que tiene distintas caras, el diamante, donde puedes ver a través del diamante, así hay distintos aspectos importantes en la resolución de los problemas que enfrentamos, como por ejemplo el vestirnos de Cristo, el no ver solamente por nuestros propios intereses, sino aprender a considerar los intereses de la gente que nos rodea y a poder dialogar, expresar lo que sentimos, aprender a tener empatía, aprender a perdonar cuando nos ofenden, aprender a comunicar necesidades, aprender a dejar a un lado el orgullo y a pedir perdón cuando se necesita. Y hoy vamos a ver la primera parte sobre algunas ideas erradas del conflicto, porque es importante que tengamos un concepto real sobre los conflictos en nuestra vida, porque los vamos a experimentar. Dice Primera de Tesalonicenses 5:13, vivan en paz los unos con los otros y sean pacientes con todos. Les voy a pedir que lean conmigo este pasaje juntos, vamos a leerlo. Vivan en paz los unos con los otros y sean pacientes con todos. Vamos a repetirlo una vez más. Vivan en paz los unos con los otros y sean pacientes con todos. Qué bonito es verlo escrito, pero a la hora que estamos enfrentando algo que nos molesta, alguna situación que no nos ponemos de acuerdo con la gente que nos rodea, qué difícil a veces es aplicar este tipo de verdades que la Escritura nos manda a tener. La primera idea errada sobre los conflictos es pensar que el conflicto es una excepción, que no es tan frecuente y por lo mismo no nos preparamos como debemos, no nos equipamos en las Escrituras para saber cómo resolver problemas que vamos a enfrentar. Y la realidad es que esto es un error. Los conflictos surgen a veces de las maneras menos esperadas. ¿Alguna vez te ha pasado que hay un día bonito y dices, vamos a salir de camping o vamos a tener un tiempo bonito, vamos a ir a comer? A veces sucede en medio de un cumpleaños o de un aniversario y de la nada, alguna cosa inesperada absolutamente surge, empieza a haber una tensión. Órale, apúrate que ya te tardaste mucho, a mí no me andes apurando. Pues es que ya había hablado contigo y empieza a salir un conflicto en el matrimonio, puede surgir en algún ministerio de la iglesia, puede surgir en tu trabajo, pero la Biblia y la experiencia nos muestran que los conflictos son más frecuentes de lo que quisiéramos que sucedieran. El conflicto muchas veces es frecuente en nuestros hogares y fuera de la casa, como en el trabajo, y también hasta en la iglesia. Y por supuesto que hay distintos niveles de conflicto. Uno puede pensar en el ejemplo de un pan. Cuando tú metes un pan a tostar o lo pones en alguna olla para que se tueste o en un tostador, y si le pones en lo mínimo, pues sale apenas, le calienta un poquito el pan, ¿no? Pero si le subes el nivel, ese pan se va tostando. Y a veces así sucede con los conflictos en nuestras vidas. Puede ser un simple nivel de incomodidad. Me siento incómodo con esto que sucedió con mi esposo o con mi esposa. Me siento incómodo con esto que sucedió con mi hija, con mi papá, con mi mamá. Me siento incómodo con esto que sucedió en la iglesia, con este hermano, con esta hermana. Y los conflictos, si no se atienden, lo que sucede es que ese pan va agarrando más calorcito y algunos están en su relación matrimonial bien tostados, ¿no? Como ese tostador, y necesitan urgentemente una intervención, que venga con un cuchillo y quiten ese pan todo carbonizado, y necesitamos la ayuda de Dios y aprender a frenar los conflictos a tiempo para que no escalen, porque los conflictos van a ser parte de la vida. Mire, hay un pasaje en Filipenses. Filipenses es una de las cartas más bonitas del Nuevo Testamento, donde Pablo tiene una relación con una iglesia que lo ha apoyado, una iglesia que él plantó en Hechos capítulo 16,
una iglesia que le mandó apoyo financiero cuando él estaba en las misiones y en la prisión injustamente por predicar a Cristo. Y en Filipenses dice Pablo al final, en el capítulo 4, dice: ruego a Evodia y a Síntique. No sé si alguno de ustedes va a tener algún bebito, alguna bebita, alguna nietecita. Bueno, hay posibles nombres. Dice Evodia y a Síntique. Está mejor que Trifena y Trifosa, que están ahí en Romanos. Ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y luego dice: te ruego que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Pablo está utilizando la imagen de un soldado. ¿Cuántos de ustedes saben que la Biblia en ciertos momentos nos compara a nosotros como soldados de la fe? Que estamos peleando una batalla, una guerra espiritual. Y dice la Biblia, Pablo dice en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra personas, sino contra huestes espirituales de maldad, contra Satanás, que busca destruir la vida de los creyentes, con un mundo que se opone muchas veces a lo que es recto, a lo que es honesto, a la integridad, y tenemos luchas interiores en nosotros mismos, y es una lucha que peleamos, que debemos disciplinarnos como un soldado. Dice Pablo que ninguno que milita como un soldado de Dios se enreda en los asuntos de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y este pasaje está hablando de dos mujeres que han sido parte importante en la iglesia. Las mujeres son bien importantes en el ministerio, ¿sabía usted? Las mujeres tienen un lugar para servir a Dios. Dios les ha dado dones, Dios les ha dado talentos, y Dios les ha dado a través de su Espíritu Santo dones para servir al Señor. En Iglesia Vida tenemos varias mujeres que están sirviendo, algunas solas, otras junto a sus esposos en distintos ministerios, y Dios quiere usar la vida de la mujer. Y aquí tenemos a Evodia y a Síntique, que habían combatido por el Evangelio, que probablemente eran mujeres que amaban a Cristo, que Dios había transformado sus vidas. Sería bien interesante conocer sus historias. Venían de un mundo greco-romano, en esta ciudad, en Macedonia, esta ciudad griega. Quizá algunas de ellas venían de una familia afluente porque de dinero, porque era una colonia romana en medio del mundo griego. La ciudad se había llamado así a nombre de Filipo II, el padre de Alejandro Magno. Era una ciudad importante. Y así como a los tesalonicenses, Pablo dice que se habían convertido de adorar a los ídolos y se habían vuelto al Dios vivo y verdadero. Es muy probable que estas mujeres amaban a Dios con todo su corazón, porque ambas habían combatido en el Evangelio, habían estado con el apóstol Pablo hablando a otros de Jesucristo. Quizá eran dueñas de su casa y habían abierto sus casas para invitar vecinas y personas a conocer de Jesucristo, y habían discipulado a otros. Pero había sucedido algo, que habían tenido un problema. Cuando dice que se pongan de acuerdo, es que se tenían que ver. Y a veces así pasa con la gente que tienes conflictos. Es triste, nos ha tocado en la iglesia que vemos que dos mujeres en la iglesia que se llevaban bien, de repente hay algún conflicto. Recuerdo que había dos hermanas en Cristo que trabajaban juntas en un restaurante, y tuvieron un problema en el restaurante en donde trabajaban juntas, y las dos, a fin de no volverse a ver la cara porque estaban enojadas la una con la otra, dejaron de ir a la iglesia para no verse en la iglesia. Pero sí se veían la cara todos los días en el trabajo. Las dos dejaron de ir a la iglesia. Cuando tú te sientas lastimado por alguien dentro de la iglesia, no te alejes de Dios, no dejes de congregarte, porque vienes a la iglesia a adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores, al que te amó y dio su vida por ti. Y que aunque vengas frustrada, aunque vengas triste, aunque vengas que estás pasando por un momento difícil, una mala racha en tu vida, muchas veces es cuando más necesitamos estar en este lugar para escuchar un mensaje de parte de Dios que va a transformar nuestra vida, o que nos va a equipar para enfrentar esos momentos difíciles. Y estaban allí Evodia y Síntique, pero Pablo les dice, inspirado por el Espíritu Santo: les ruego, les imploro, les pido, les animo, les exhorto. ¿A qué? A que se pongan de acuerdo en el Señor. En el matrimonio es imposible llevar un matrimonio feliz si no te pones de acuerdo.
¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No puedes llevar un matrimonio o una amistad llevadera y que dura si no te pones de acuerdo. En un ministerio igual. Les ruego que se pongan de acuerdo, pero es interesante porque dice, te ruego que ayudes a estas que combatieron conmigo. Y muy interesante porque dice que combatieron el evangelio junto con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están ¿en dónde? En el libro de la vida. ¿Sabías tú que la Biblia apela a un libro de la vida? Un libro que tiene Dios, es una forma metafórica, simbólica de hablar de que Dios conoce y tiene ya registrado quiénes son los que habrán de ser salvos en Jesucristo. ¿Quiénes son? Dios, siendo omnisciente y conociendo todas las cosas, Dios sabe quiénes son aquellos que se van a rendir a sus pies y que van a creer en el mensaje de Cristo que vino a rescatarnos. Y dice la Biblia que sus nombres de ellos están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuántos de ustedes su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero? Amén. Y si no es así, asegúrate que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero que nos habla Apocalipsis. Que el Cordero de Dios es una alusión a Jesucristo, que fue como un cordero que fue inmolado, sacrificado, ofrecido por los pecados del ser humano, de la humanidad, a fin de que seamos reconciliados con Dios. Necesitamos todos asegurarnos que nuestro nombre está en ese libro. Bueno, ¿podemos hablar de que eran mujeres de Dios, sí o no? ¿Habían combatido en el evangelio? ¿Tenían sus nombres escritos en el libro de la vida? ¿Pero qué pasó? Habían dado lugar a su carnalidad, a su humanidad, y habían tenido un desacuerdo entre ellas, y el problema es que ese desacuerdo ya toda la iglesia lo sabía, porque Pablo está escribiendo una carta y está diciendo, ruego que se pongan de acuerdo, hablando a toda la iglesia. Cuando nosotros tenemos un conflicto con alguien, rara vez el conflicto se queda solamente con nosotros. El libro de Hebreos nos dice que cuidemos que por el pecado brote en nosotros una raíz de amargura y que por esa raíz muchos sean contaminados. Uno puede pensar en un patio bonito que se cuida, que se atiende, que se riega, que se abona, y de repente surge mala hierba en ese patio, ¿verdad? Algunos surgen y hacen raíz profunda en la tierra. Por eso es muy importante, iglesia, que cuando detectemos en nuestro corazón algo que no agrada a Dios, lidiemos con eso. A veces podemos sentir envidia en nuestro corazón, podemos sentir rencor, podemos sentirnos enojados que a alguien le va bien en algo que nosotros hemos anhelado y no hemos podido lograrlo todavía. En el momento que tú sientas una raíz en tu vida de pecado, de amargura, de envidia, ve al Señor y dile, Señor, yo reconozco que este sentir que tengo en mi corazón no viene de ti. Señor, siento que se nos acabó el amor en mi matrimonio. Ya no me siento enamorado de mi esposa como antes. Antes la volteaba a ver y quería pasar con ella todo el día y tomar su mano y abrazarla. Ahorita estamos tan peleados y la vida nos ha traqueteado tanto que ya no siento la atracción por ella, el amor por ella. Nos hemos criticado, nos hemos lastimado. Señor, estoy pensando en el divorcio, estoy pensando en la separación. Hay una chica que se me hace más bonita, más joven, que no ha tenido hijos como mi esposa. Y Señor, yo reconozco que este sentimiento en mi corazón no viene de ti. Es un sentimiento que viene de Satanás, que viene a destruir vidas. Yo someto mis pensamientos a ti, Señor. Quita de mí esta raíz de pecado, porque cuando tú caes en pecado no solamente lastimas tu vida, lastimas la vida de la gente que más te ama, la vida de la gente a tu alrededor. Y esto había pasado con Evodia y con Síntique. El problema que ellas no habían resuelto había contaminado a otras personas, porque rara vez nos quedamos con el problema solo nosotros. Todos hemos fallado en eso. Porque cuando estamos en un problema, nos sentimos con la necesidad de comunicarlo a otros, porque nos sentimos frustrados y sentimos que se cometió una injusticia contra nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de ir directamente con la persona, como nos dice la Biblia, que hagamos eso, que nos pongamos de acuerdo en el Señor, vamos y buscamos personas que nos puedan escuchar. Pero en eso contaminamos, porque
En la consejería matrimonial muchas veces me ha pasado que escucho al hombre y digo, pobrecito, la mujer que le tocó. Esta mujer criticona, que no deja de criticarlo, que se queja de todo, que nunca le da gusto con nada. Y de repente escucho a la mujer y entonces digo, pobrecita mujer. Y lo escucho a él, pobrecito hombre. Y a veces hay que escuchar la versión de los dos lados, ¿verdad? Y a veces sí es cierto que hay uno de los dos que es más tremendo o más tremenda que el otro. Y puedes evaluar y ejercitar el discernimiento. Pero la realidad es de que tenemos que ponernos de acuerdo, porque si no nos ponemos de acuerdo, lastimamos. ¿Cuántas personas el divorcio de tus padres lastimaron tu vida hasta hoy? ¿Cuántas personas han sido lastimadas por gente que no se pone de acuerdo? Por eso dice que se pongan de acuerdo en el Señor. Y eso es lo que quiero que te lleves en tu corazón. 2 llamados de esta serie es: pónganse de acuerdo en el Señor. ¿Sí? Ponte de acuerdo en el Señor. ¿Tienes un problema ahorita con tu pareja o con alguien en la iglesia que constantemente estás interactuando? Claro que hay gente bien difícil que dices, mejor, mientras menos hable con esta persona, mejor, porque todo lo distorsiona. Es un carácter muy difícil. Tengo que caminar. Usted sabe lo que es. En inglés hay una frase que dice walking on eggshells, ¿verdad? Caminando sobre cáscaras de huevo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si te paras en las cáscaras de los huevos? Pues las aplastas, ¿no? Y entonces, pero es una expresión para decir, tengo que caminar como ninja, ¿no? Así, para no romperlo. Y entonces hay gente que, hermana, ¿cómo está, hermana? Mucho gusto en saludarla. Tienes que estar con mucho cuidado, porque cualquier cosa que digas será usada en tu contra. Entonces hay relaciones así. Por eso la Biblia dice, su amabilidad sea conocida por todos, el Señor está cerca. Tenemos que aprender a ser amables, y me encanta la definición de la amabilidad como ser fáciles de amar. Si tú eres una persona que cuando interactúan contigo o en un problema tiendes a explotar, a imaginarte lo peor, a creer que todos están en tu contra, que tienes un carácter muy difícil, y la gente tiene que estar contigo caminando sobre cáscaras de huevo, toma este mensaje de parte de Dios y dice y piensa, Dios está hablando a mi vida ahorita. Tengo que cambiar esta actitud, tengo que pedirle al Señor que me vista de su espíritu, de los frutos de su espíritu. Y hay otro llamado, ayúdales. Porque todos nosotros nos vamos a ver en situaciones así. Yo he visto en la familia cercana donde hay momentos donde 2 miembros de la familia tienen un desacuerdo. En familias cercanas mías y de mi esposa, alguna prima, algo. Y muchas veces Dios nos ayuda a nosotros para ser mediadores, para ser pacificadores, para hablar con la persona y traer unidad y paz entre ellas. Entonces, 2 propósitos de esta serie, que vas a tomar notas, que vamos a ver varios mensajes, es pónganse de acuerdo. Si tienes un problema, ponte de acuerdo en el Señor, no en la carne, en el Señor, y ayúdales a los que están sufriendo. Bueno, la realidad es que los conflictos son parte natural de la vida al relacionarnos. Habíamos dicho la semana pasada que es la intersección que sucede donde quiera que 2 voluntades distintas se encuentran. Y pienso en esto, ¿no? Un carro viene por una calle que va a tener una intersección con otra calle en donde va otra persona. Para eso sirven los semáforos y para eso sirven los altos. Porque es normal que al ir en un rumbo en tu vida, te vas a chocar con alguien que va en otro rumbo. Y van a haber conflictos cuando sucede esto. A veces uno de los dos no es cuidadoso o no hace el alto debido y de repente tienen un encontronazo y tienes un accidente donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay consecuencias. Lo que queremos hacer en esta serie y en este llamado de Dios es aprender a ser pacificadores. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo una promesa muy importante. Bienaventurados, dichosos, bendecidos los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí hoy? Amén. Bueno, Dios dice que tenemos que aprender a ser pacificadores, a hacer la paz, a ponernos de acuerdo en el Señor.
Todos tenemos diferentes personalidades, valores, costumbres y hábitos, algunos muy malos hábitos y muy malas costumbres, maneras de pensar y de percibir las cosas, distintos gustos, distintas necesidades, valores. Por ejemplo, un matrimonio dice, quiero que vayamos en Navidad a ver a mis papás. Y dice, o quiero que mis papás vengan y que les paguemos el boleto de avión y que se queden aquí en la casa. Entonces una persona dice, no tenemos dinero, nos va a costar muy caro, muchos miles de dólares, viajar toda la familia en avión, o que vengan tus papás y no tenemos tanto dinero, no tenemos tantos ahorros, no estamos tan holgados. Y esa persona valora el dinero porque dice, en mi casa yo tuve mucha pobreza al crecer, tuvimos muchas carencias, muchas necesidades, y yo no quiero que de buenas a primeras en un viaje de 5 días nos gastemos $3,000, ¿sí? Pero la otra persona valora a la familia y dice, no me importa el dinero, lo que me importa es ver a mi familia, ver a mis papás, ¿no? Que vayamos allá, que volvamos a México a comer esos elotitos en la calle con mayonesa y chile, ¿no? Y a comer esos taquitos. Quiero volver allá porque su valor es el ver a la familia más que el dinero. Y ahí empieza un conflicto que hay que resolver en el matrimonio. Hay diferentes personalidades, costumbres, hábitos. En la iglesia sucede. Mire, en un conflicto sucede cuando los intereses, lo que a mí me interesa es diferente a lo que a mi esposa le interesa. Lo que a mí me interesa en la iglesia es diferente que lo que a Lester le interesa, por ejemplo, si tenemos que ponernos de acuerdo en algo de la alabanza. Los intereses, las necesidades, lo que yo necesito es distinto a lo que mi esposa necesita. Mis valores son distintos a los valores de otras personas. Mis opiniones, mis sentimientos o el deseo de dos personas se oponen y se perciben como un obstáculo para lograr lo que cada uno quiere. Por eso surgen los conflictos. La frecuencia con la que pelean las familias depende del tipo de relación que han construido. ¿Tú sabías que tener una buena familia es algo que se cultiva? ¿Sabías tú? No es algo que sale nada más así bonito. Si quieres una buena familia, tienes que cuidarla. Los tiempos, el respeto, la forma en la que se hablan. Si tu hijo se enoja, a veces nos podemos enojar y levantar la voz en la casa. Pero si nosotros decimos, hey, hijo, esto que estás haciendo no está bien. La forma en que tú respondiste no es correcta. Y tenemos que estar formando el carácter de nuestros hijos. Pero si nosotros levantamos la voz, como nos puede pasar en un momento de exasperación, y construimos eso y sembramos eso, dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso también, ¿qué? Cosechará. La frecuencia con la que pelean las familias depende de la relación que han construido. Es algo que se construye. De los temperamentos. Desde que ya naces, ya tienes un temperamento. No, este es de pocas pulgas, ¿no? Apenas no ha comido y le cambia el humor, ¿no? Se enoja fácilmente. Y hay hijos que no, súper acomodidos. Mamá, ¿cómo te ayudo? Claro. Y wow, ¿no? Y a veces podemos cometer el error de ¿por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres como tu hermana? Tienen diferente temperamento ya desde sus genes. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos ya viene con un temperamento, y la personalidad es el temperamento más las vivencias de la vida, más la madurez, y vas forjando tu personalidad, la persona en la que te conviertes. Los niños, hermanos, estaba leyendo esto, de entre 2 a 4 años, pelean hasta 6 veces por hora. Algunos de ustedes, ay hermano, gracias. Este mensaje, hermano, salvó mi matrimonio. Porque de verdad uno se desespera. Nosotros venimos a veces a la iglesia, un lugar, se sientan en el carro los 3, y es bien difícil que haya un viaje que no se enoje un hermano con otro, o que no oímos a la niña chiquita llorar. No hagan llorar, ¿qué le hicieron? Y se frustra porque uno quisiera ir en el carro tranquilo, contento, feliz con la familia, pero los hijos pelean de 2 a 4 años, pelean hasta 6 veces por hora. De los que tienen de 3 a 7 años, alrededor de 3 veces por hora. Y cuando leí estas estadísticas dije, ay Señor, gracias a Dios tengo una familia normal. No se ponen de acuerdo en algo y discuten. Ay, mi mamá me hizo esto, me hizo lo otro, ¿no?
Ahora, los matrimonios, algunas parejas sanas tienen discusiones o desacuerdos casi todos los días. Y otro va a decir, gracias Señor, no. O desacuerdos casi todos los días o por lo menos semanales. El 30% de las parejas reportan conflictos, por lo menos uno a la semana. Mientras que otras solo ocasionalmente, otras se han aprendido a llevar pues mejor, ¿no? Los adolescentes a menudo discuten con sus padres a medida que desarrollan sus identidades y desafían y se rebelan contra la autoridad porque quieren imponer sus decisiones, hacer lo que ellos quieren. ¿Qué tal? ¿Cómo les va con los hijos teenagers, con los hijos adolescentes? ¿Está fácil? Necesitamos la ayuda de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesitamos su sabiduría, necesitamos su gracia, necesitamos equiparnos porque no es una tarea fácil. Estamos cansados del trabajo, con enfermedades, a veces enfermedades crónicas, con situaciones difíciles económicas, con problemas relacionales con la familia extendida, y luego los hijos en la rebeldía, peleándose entre ellos, y luego la esposa que no se siente escuchada porque ha estado mucho tiempo trabajando y no han salido juntos como pareja. Ojo, preste atención a eso. Cuando usted no ha salido con su esposa o su esposo a solas por mucho tiempo, es algo que va a ir erosionando su relación matrimonial. Necesita usted construir con la ayuda de Dios, porque 70% de la satisfacción del matrimonio es la amistad que tienes con tu esposa. Necesitas trabajar como un equipo, no el uno contra el otro, sino el uno con el otro como equipo escuchándose. Las familias pelean más que los amigos por su cercanía. Están conectados por vínculos profundos que incluyen expectativas, historias y emociones que han vivido juntos y generalmente tienen menor flexibilidad y mayor riesgo de conflicto y relaciones dañadas, las familias. Porque ya se conocen, ¿no? Te conozco, Mosco, dicen. Ya quieres saber quién es, vive con él un mes. Y quieres realmente saber quién es, pues vive con él muchos años. Ahí es donde entra el amor, hermanos. Ahí es donde entra el amor de Dios. Porque no solamente tú aguantas a otros, a ti también te aguantan. Todos tenemos defectos y fallas. Necesitamos vestirnos de amor entrañable, como dice la Escritura, del amor de Dios. Mira, cuida esto. La frecuencia, qué tan seguido suceden las discusiones en la familia, los pleitos y la intensidad con la que peleas. Tú sabes que pelear en sí mismo no necesariamente tiene que ser tener una discusión. Tener un desacuerdo en la familia no necesariamente es destructivo, ¿sabías tú? Puede ser una oportunidad de ponerte de acuerdo y de conocerte más. Los matrimonios sanos no son los que nunca tienen discusiones, sino son los que aprenden a trabajar juntos a pesar de sus diferencias. No es tanto lo importante la discusión, sino qué tipo de discusión tienes, cómo reaccionas al conflicto. Y creo que eso es un llamado, iglesia, que si estás ahorita en una etapa, por algo Dios está mandando este mensaje, ¿no? La Biblia dice que la palabra de Dios es como la lluvia, que Dios envía a su tiempo y hace aquello para lo cual Dios la manda. Quizá Dios manda este mensaje porque Dios quiere trabajar en lo íntimo de nuestros corazones como su pueblo y como su iglesia. Y Dios quiere mejorar la calidad de tu matrimonio y que la paz de Cristo reine en los hogares de las familias de Iglesia Vida y de las familias que se conectan. Y para eso hay que ceder, hay que dejar a un lado el orgullo, el egoísmo y permitir que Dios trabaje en nosotros. Quizá tú estás ahorita peleando muy seguido en casa. Hay etapas, hay rachas o con los adolescentes y es un momento de ir a doblar las rodillas, encerrarte en tu cuarto y decir, Señor, no me agrada la frecuencia con la cual estamos peleando, la frecuencia de los desacuerdos. Generalmente cuando eso pasa es porque hay una alarma de algo que se ha descuidado. ¿Cómo que no has salido con tu esposa en mucho tiempo, solos, siempre con los hijos, siempre con responsabilidades? Y a lo mejor esa alarma está diciendo, desesperadamente necesitamos conectarnos. Y esta es alarma sonando y sonando y sonando. Y necesitas hacer una pausa y decir, Señor, ¿dónde estamos fallando? Dios, yo voy a poner de mi parte para que disminuir la frecuencia de los pleitos que estamos teniendo en esta casa. Tu palabra dice que la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Señor, trabaja en mi vida. Comienza conmigo. Amén. Comienza conmigo. Bueno,
la frecuencia y el otro es la intensidad. Porque puedes tener un desacuerdo normal y ya, pasa. Pero lo difícil es cuando es un acuerdo, cuando empiezas a levantar la voz, cuando empiezan a atacarse, a criticarse, a ofenderse, a utilizar hasta groserías y malas palabras, y sucede aún en familias cristianas, que no debería suceder porque la Biblia dice que ninguna palabra corrompida, echada a perder, que pudre, debe salir de nuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación de los que nos escuchan. Mire, yo puedo imaginar el volumen de un auto, ¿no? Me puedo imaginar la estación que tú sintonizas, ¿verdad? Y también el volumen al cual le subes al radio, porque le subes mucho y, espérate, me vas a reventar los oídos, ¿no? Una canción a un volumen agradable se disfruta. Un volumen muy alto te lastima los oídos. Tú puedes tener un desacuerdo con respeto y hablarlo y aún frustrarte, enojarte, pero lo resuelves y no te faltaste el respeto, ¿sí? Pero puedes tener un acuerdo donde terminan todos criticados, lastimados, insultados, ofendidos y la relación rota y las maquinaciones del diablo triunfaron en tu hogar y en tu familia para separarlos más y más. Entonces, hay distintas estaciones. Por ejemplo, está la música clásica. A mi papá le encantaba la música clásica, ¿no? Tú puedes escuchar una música clásica o puedes escuchar una canción. Supongamos que esto representa la intensidad del conflicto, ¿sí? No, pues tuvimos un desacuerdo y lo hablamos y dijimos, mira, yo no estoy de acuerdo, pero tenemos que hablarlo. A mí no me gusta que tú haces eso, a mí tampoco lo que tú haces, pues vamos a hablarlo a una intensidad baja, ¿no? Pero algunos tienen discusiones, diálogos, comunicación, interacción tipo música clásica. La saben sobrellevar de una manera bonita, aunque están en desacuerdo. Pero algunos tienen pleitos y discusiones tipo heavy metal, ¿no? Se gritan, se pelean, se insultan, están en fuego. ¿Y qué pasa? Que es muy difícil después sanar la relación. Y es lo que dice Efesios 4:26. Enójense. Ok, son humanos, se van a enojar, pero no pequen. Y no se ponga el sol. Llegó la noche y sigue sin hablarte con tu esposa. Y dice, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. ¿Sí? Porque no ignoramos sus maquinaciones. El primer error de pensar del conflicto como algo que nunca sucede y no nos equipamos o que es una excepción. No, el conflicto va a suceder. Y lo vivimos constantemente. Discusiones, cosas en las que no nos ponemos de acuerdo en el hogar, en el trabajo y hasta en la iglesia puede suceder. Tenemos que equiparnos para saber resolverlo como Dios nos pide. El segundo error o mito del conflicto es pensar que el conflicto siempre es un asunto de alguien que tiene la razón, el bueno o la buena, contra alguien que no lo tiene, el malo o la mala, ¿sí? Muchas veces, cuando tenemos un conflicto, pensamos así. Y por supuesto, ¿quién es el bueno? ¿Quién es la buena? Nosotros, ¿verdad? ¿Y quién es el malo? La otra persona con la que estamos teniendo el conflicto es el malo. Nosotros somos el bueno, ¿sí? Bueno, en Hechos 15, 36 al 40, hay una historia donde Pablo y Bernabé fueron a llevar la palabra de Dios y vinieron a Cristo los creyentes a los cuales después escribió la carta a los Gálatas en Galacia, en donde es hoy Turquía. Pero en ese viaje habían llevado al sobrino de Bernabé. Bernabé significa hijo de consolación. Era un creyente muy amoroso que vendió una heredad, una propiedad que tenía y vio que había mucha necesidad en la iglesia y se repartió entre aquellos que tenían necesidad y muchos salieron adelante, les ayudó. Qué difícil es encontrar personas así, ¿no? Hasta a nosotros nos cuesta porque la mayoría no nos sobra el dinero y tenemos planes y administramos lo que tenemos. Bueno, ese era el tipo de persona llena del amor de Dios que era Bernabé. Y Pablo era una persona que en su tiempo persiguió a los cristianos, que pensó que el cristianismo estaba equivocado, que Cristo no era el Mesías. Y hasta cuando mataron a Esteban, él estaba allí asintiendo o estando de acuerdo con la muerte de este siervo de Dios, Esteban. Y Pablo, Dios lo había transformado y él quería que todo el mundo supiera. Cuando pensamos en Pablo, es una persona celosa, apasionada por la verdad. Que la gente sepa
que hay un Salvador que es Jesús, que el mundo le conozca. Y Pablo tenía esa pasión de llevar la palabra de Dios y fue con Bernabé. Pero en ese viaje, Juan Marcos, por cierto, este Juan Marcos es el que escribe en la Biblia el Evangelio de Marcos, que quizá fue el primer libro escrito de todo el Nuevo Testamento. El Evangelio de Marcos se escribió antes que Mateo, antes que Lucas, se escribió 40 años antes que el Evangelio de Juan. Y probablemente Marcos lo escribió por parte del apóstol Pedro, porque también fue cercano al apóstol Pedro. Y este Marcos, en su primer viaje misionero, a Pablo lo apedrearon y lo dejaron tirado como muerto, ensangrentado. Y parece que le entró miedo y abandonó la misión. En el segundo viaje misionero quería Bernabé que volviera Juan Marcos, porque Bernabé con su consolación veía que Juan Marcos tenía potencial para Dios. Al principio algunos van a cometer errores y tenemos que ser pacientes. Es como un niño que camina y se cae. Dices, levántate, ¿por qué no sabes caminar? Pues está aprendiendo, ¿no? Entonces dice que Bernabé quería que llevaran con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar con ellos al que los había abandonado en el viaje misionero anterior. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, dos gigantes de la fe, Pablo, que escribe 13 cartas del Nuevo Testamento, y Bernabé, un hombre de Dios, lleno del poder de Dios y de la gracia de Dios y la misericordia de Dios, tuvieron un desacuerdo. Puede suceder los desacuerdos en la iglesia también. Dice que tuvieron tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, esta isla que está allí enfrente de Palestina, dice, y Pablo escogió a Silas, escogiéndolo a él, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ahora, ¿los dos amaban a Dios, sí o no? ¿Los dos servían a Dios? ¿Los dos salieron encomendados por la gracia de Dios? ¿Por qué tuvieron este desacuerdo? Ahora, vamos a ver a quién le damos la razón. Pablo decía, el evangelio es tan preciado que cuando llegamos a un lugar y hablamos de Cristo, no podemos llegar a alguien que se va a rajar. No podemos llevar a alguien que va a tener un mal testimonio, que va a ser un mal ejemplo. Que cuando llegue la gente piensa que viene con nosotros y luego cuando hay persecución se va y la gente dice, así es el cristiano, huye de la persecución. Dice, no, Señor. El mensaje de Cristo es tan importante que no podemos llevar a alguien que ya mostró una falta de carácter y que en el viaje anterior nos abandonó. Pero Bernabé decía, bueno, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Pedro mismo negó a Jesús cuando le preguntaron si lo conocía. Dijo, yo ni lo conozco, y lloró amargamente. Y luego Jesús lo restauró y le dijo, apacienta mis ovejas, ¿verdad? Dios es un Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios que Dios ha sido paciente con nosotros? Gloria a Dios por eso. La realidad es que si no fuera por la gracia de Dios, todos estaríamos descalificados. Dice Salmo 130, Señor, si mirares la maldad, ¿quién podrá ser digno? Pero en ti hay perdón y abundante redención, Señor Dios de Israel. Dice el Salmo 130. Gracias a Dios por esas segundas oportunidades. Ahora, ¿tenía razón Pablo o no? Sí. Imagínense que estas son las piezas de información, de evidencia que tenemos de un conflicto. Y a veces nos equivocamos en esas piezas. Uno de los primeros discusiones que tuve con mi esposa, o el primero, yo creo, recién casado, veníamos manejando en una muy bonito, tomados de la mano, platicando bien bonito. Ella venía manejando, yo venía a un lado, tomándole la mano, y le digo a mi esposa, sí, vamos a comer a este restaurante porque está bien rico y vamos a salir. Le dije, acuérdate, no, y este otro, escuché de este otro que también tiene comida así. Le digo a mi esposa, no, más vale bueno por conocido que malo por conocer. Y me dice mi esposa, no, el dicho no es así. El dicho es más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y yo sinceramente así creía haberlo escuchado. Le digo a mi esposa, no hombre, ¿cómo crees? ¿Cómo va a ser mejor malo por conocido que conocer algo bueno? Nunca va a ser así no va el dicho. Y me dice, no, claro que sí va así. Digo, no va así.
No, si va así. Bueno, ¿sabe una cosa? Estuvimos, como dicen en inglés, back and forth, ¿verdad? Y platicando y platicando. ¿Sabe qué? Nos enojamos. Por eso, por una tontería. A veces así, ¿cuántas veces no has tenido un pleito con alguien o con tu familia por una tontería? Y resulta que ya después que averiguamos, me di cuenta, y yo estaba segurísimo, yo te podría decir, estas eran mis piezas de información. Yo estaba segurísimo que es absurdo, que es ridículo decir, más vale malo por conocido por bueno que bueno por conocer. ¿Cómo va a valer más quedarte con algo malo cuando hay algo bueno que vas a conocer? Yo estaba seguro porque tenía todo el sentido en la lógica. Pero resulta que al averiguar un poquito, yo estaba equivocado. Mi esposa tenía razón. Y aunque después dije, pero ¿a poco así es el dicho? No es posible. Y aunque mi esposa tenía razón, yo aún así decía, pues mi esposa tiene razón, pero la lógica del dicho no tiene razón, ¿no? Y parece que hicieron el dicho precisamente queriendo decir lo que yo entendía, pero el dicho era como más vale malo por conocido, o sea, más vale algo que no está tan bueno que algo bueno por conocer, que terminas yendo a ese lugar y termina estando peor. Ese es el propósito del dicho, ¿sí? Entonces yo no estaba tan equivocado, pero yo sí estaba equivocado porque yo conocí el dicho de forma incorrecta. Mi esposa tenía la razón. Pero tenemos esta información y alguien dice, no, es que yo veo claramente que es un pinito de Navidad. Es un pino de Navidad, es un pino. Porque mira, ahí están las piezas. Estas son las piezas de información que tengo. Ese es un pino, ¿sí? Y la otra persona dice, no, ahí están las piezas. Pero ese no es un pino como tú dices. Ese es un barquito, ¿sí? Y son las mismas piezas de información, ¿verdad? Pero uno ve un pino y el otro ve un barquito. ¿Qué veía Pablo? Decía, no podemos arriesgar el evangelio que es tan hermoso con alguien que no tiene carácter y que no está dispuesto a sufrir por Cristo. Nos abandonó en el viaje misionero anterior, no vamos a permitir que lo vuelva a hacer y arriesgar la vida de las personas. ¿Y qué decía? Sin embargo, ¿qué decía Bernabé? Decía, no, sí falló, pero está arrepentido y yo he hablado con él y yo sé que esta vez lo va a hacer bien. Y Dios es un Dios que ha sido muy paciente con cada uno de nosotros y Dios nos puede dar una segunda oportunidad. ¿Quién tenía razón? Pablo tenía razón en que había que cuidar el reino de Dios. Y Bernabé tenía razón en que Dios nos da segundas oportunidades, ¿verdad que sí? Y a veces así sucede en la iglesia con alguien que tienes un desacuerdo. A veces sí sucede en tu trabajo. A veces así sucede en tu familia. Los dos tienen piezas de información que tienen que sentarse a platicar para ponerse de acuerdo en el Señor. Ruego de Bodia y a Cinti que se pongan de acuerdo en el Señor. Esta es una foto y la pregunta es, ¿qué es lo que ves tú en esta foto? ¿Cuántos de ustedes ven a una mujer joven muy bonita? Levante la mano si ven una mujer joven bonita. Ok, muy bien. ¿Cuántos de ustedes ven a una vieja bruja? ¿Cuántos de ustedes ven una vieja? Bueno, ¿sí? Bueno, mire, ya aquí podríamos dividir la iglesia, ¿no? Porque algunos ven a una mujer joven, otros ven a una mujer viejita, ¿sí? La mujer joven está volteando y se ve la quijada, ¿sí? Y esa quijada en el dibujo se vuelve la nariz de la mujer vieja viendo hacia abajo, ¿sí? Y el collar de la mujer joven se vuelve la boca de la mujer vieja, ¿sí? Entonces, a veces así sucede cuando tenemos que ponernos de acuerdo en algo. Entonces, decir que un conflicto siempre es una persona que tiene la razón buena con una persona que no tiene la razón mala, no siempre es cierto. Así, mire, lo que nos dice Filipenses 2:3. No haga nada por ¿qué? Egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? El egoísmo es que estoy centrado en mi mundo, en mi perspectiva, en solo como yo veo las cosas, solo lo que yo quiero. Hay un problema en algunas personalidades, desorden de personalidad muy fuerte que se llama narcisismo. La persona narcisista viene del mito griego de Narciso, que se miraba en el espejo, y Narciso lo que quiere es amarse a sí mismo, quiere verse lo bello que es, ¿no? El narcisismo
buscas siempre validar lo que tú piensas, lo que tú crees, cómo tú ves las cosas. Y los narcisistas no tienen mucha empatía. La empatía es ponerte en los zapatos de la otra persona, sentir. Alguien empático es alguien que se pone en el sentimiento de lo que la otra persona siente. Quiero ver las cosas desde tus lentes, desde tu perspectiva. Quiero entenderte por qué piensas así. Aunque quizá no esté de acuerdo contigo, pero quiero entenderte. Entonces el egoísmo tiene que ver con lo que yo quiero, lo que yo siento. Y en los matrimonios donde hay un narcisista, hombre o mujer, hay mucho sufrimiento. Porque la pareja normal, la pareja que no es narcisista, tiende a ceder y a sufrir todo el tiempo porque no tiene la empatía de su esposo o la empatía de su esposa, y todo tiene que ver con lo que él quiere, con cómo él ve las cosas, y él no tiene el amor de considerar los sentimientos, deseos, punto de vista, perspectivas, opiniones de su pareja. Así que cuidado con eso. Si Dios habla al corazón a alguien que está sufriendo de esto, vaya al psicólogo cristiano, vaya al consejero cristiano, pida ayuda para procesar y para remover, y pídale perdón al Señor por ese egoísmo. Dice la Biblia que no hagamos nada por egoísmo o por vanidad, por orgullo, por cosas vanas, el orgullo que a veces nos separa, más bien con humildad. ¿Qué es la humildad? El reconocer que tú no siempre tienes toda la razón, el saber que te puedes equivocar, el saber que las demás personas valen y tienen valor, así como tú te valoras, también valóralas a ellas, considéralas con humildad, consideren a los demás y trátenlos como trataran a una persona, como tratan ustedes a sus superiores, a sus jefes. Cada uno debe ver, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Si te gusta, memorízate este versículo. Qué bonito que este versículo estuviera presente en nuestras familias. Es un versículo importante para recordar cuando estamos en un momento de egoísmo, de vanidad, de falta de humildad o de orgullo, de pleito en la casa o con alguien. Miren, hay tres posibles situaciones. No siempre es alguien bueno contra alguien malo. En un conflicto puede ser alguien que no tiene razón, afecta o pelea contra alguien que tiene la razón. ¿Sabías? O sea, no quiero que tomen esto que hoy les hablé y digan, pues ya ves, mi amor, es cuestión de perspectiva. Siempre vamos con mis papás, nunca vamos con los tuyos. Es cuestión de perspectiva. No. Bueno, claro, si vas con los papás y hay drogas, hay alcohol, es una mala influencia para tus hijos, hay razones de peso, ¿no? Pero si nada más es por egoísmo, no todos los conflictos son cuestión de perspectiva. Hay gente que está cometiendo un daño contra la otra persona, una desconsideración. Pero a veces es alguien que no tiene razón, que pelea y discute contra alguien que tiene la razón. Cuando yo tuve ese conflicto con mi esposa, esa discusión tonta sobre más vale bueno por conocido que malo por conocer, mi esposa tenía razón y yo con toda la pena tuve que reconocer que ella tenía razón, aunque no entendía la razón del dicho, ¿sí? A veces son dos personas que ambas tienen razón en lo que desean o piden. ¿Tenía razón Pablo en no querer que Bernabé viniera para no arriesgar la obra de Dios? ¿Tenía razón, sí o no, Pablo? Ahora, ¿tenía razón Bernabé que Dios puede perdonar y dar segundas oportunidades? Sí, tenía razón. El conflicto entre Bernabé y Pablo es dos personas que tenían razón. A lo mejor te ayuda este mensaje en algo que has peleado mucho con tu pareja o con alguien y que te ayuda a pensar, bueno, nunca lo había visto de esa forma. ¿Por qué mi esposa lo ve así? Aunque no lo entiendo, ¿no? Ahora, puede ser dos personas egoístas o desconsideradas en las que ninguna tiene la razón. También esto pasa. Y esto pasa cuando damos lugar a la carne y al pecado. Por eso dice Filipenses 2:5, la actitud de ustedes debe ser como ¿cuál? Como la de Cristo Jesús. ¿Nosotros merecíamos que Cristo nos amara? ¿Merecíamos su perdón? ¿Merecíamos su amor? Pero ¿qué dice Romanos 5:8? Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y a veces tenemos que extender la gracia y decir, ok, Señor, no lo entiendo, no la entiendo. Yo sé que con mi hija, con mi hijo tengo estos problemas,
pero Señor, dame de tu gracia y ayúdame a responder como tú responderías. Aunque está en una actitud mala, ayúdame, Señor, a traer paz a este hogar, a traer paz a esta relación. Ayúdame, Señor, a aportar algo bueno lleno de ti, aunque me cueste trabajo en mi carne. Mira lo que hace Dios. En su última carta a Timoteo, Pablo a Timoteo, Pablo va a morir, dice: yo estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo tanto me está preparada la corona de justicia que el Señor juez justo tiene preparada para mí en aquel día, y no solo para mí, sino para todos los que aman su venida. Escribe a Timoteo, y al final en los saludos le dice: solo Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas, dice: solo Lucas está conmigo. Pero ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Toma ¿a quién? A Marcos, y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y en la carta a Filemón le había dicho: te saludan Marcos, Aristarco y Lucas, mis colaboradores. ¿Te das cuenta lo que hace Dios, lo que hace el Espíritu Santo? Que puede haber etapas de nuestra vida que tuvimos una discusión con alguien, que no nos llevamos bien con alguien, que no podemos entender, que hubo un malentendido, que hubo una intersección donde nos encontramos en la esquina, yo venía para allá, ella o él venía para acá, y chocamos sin querer, ¿verdad? Porque yo tengo pensado algo, ellos tienen pensado otras cosas, ella, él, y chocamos, y en ese momento nos sentimos lastimados, entristecidos. Pero ¿qué hacemos? El creyente no se somete a la naturaleza y a las obras infructuosas de la carne que están corrompidas, sino que se quita el ropaje de la vieja naturaleza, se viste el nuevo hombre creado según Dios. Dice: Señor, no se trata de mí, de mis intereses, de mi ego, sino se trata de tu nombre, de tu amor y de tu pueblo. Que tú me has dicho, Señor, que reine en nosotros tu paz, Señor, y que nos vistamos de amor, que es el vínculo perfecto. Y Señor, yo quiero ser un pacificador, porque tu palabra dice que seremos dichosos y bienaventurados, y que seremos llamados hijos de Dios. Señor, yo quiero ir y hacer la paz. Y el Señor viene, restaura esa relación. ¿Y qué pasa? Restaura esa relación, y después podemos ver en esa relación que Dios trae paz, y que vuelve a haber armonía, y que vuelve a haber amor, y que vuelve a haber restauración, porque Dios estuvo presente. Porque hubo un hombre o una mujer que dijo: basta, no voy a dar lugar a la carne, me voy a vestir de la gracia de Dios para que Dios reine en esta familia. ¿Sí? ¿Y qué vemos? A Pablo pensando que Marcos es su colaborador y que él es útil para el ministerio. Y el último, de este día que vamos a ver rápidamente, es que el conflicto siempre es malo y destructivo, piensan algunos. Pero eso es lo que les decíamos. ¿Qué pasó con Marcos y con Pablo? Se restauraron la relación. El conflicto en la vida es natural y parte de la cercanía al relacionarnos con otros. No podemos meternos en una burbuja y decir: no le vuelvo a hablar a nadie, no vuelvo a ser amigo de nadie, no vuelvo a ir a ninguna iglesia jamás, porque tuve un problema con la hermana Paquita. Ya no quiero nada que ver con las iglesias. Algunos piensan así. El conflicto no siempre es malo y destructivo. Los conflictos no se pueden evadir, hermanos. Bueno, sí se pueden evadir si los causamos nosotros por nuestra desconsideración, orgullo, pecado. Pero es imposible una relación que nunca haya una diferencia. No se pueden evadir, pero los conflictos destructivos sí se pueden evadir. Y hoy Dios te está llamando a que disminuyas la frecuencia de los pleitos en tu casa y a que disminuyas la intensidad de esos pleitos, y que te vistas del amor de Dios y que digas: ok, va a haber diferencias, nos vamos a molestar, nos vamos a enojar, pero de mí depende también en parte que que los conflictos que tenemos en casa no sean destructivos, sino que sean conflictos que nos ayuden a crecer. El conflicto es la forma en que aprendemos a conocer, respetarnos, a conocernos unos a otros, respetarnos y amarnos a pesar de nuestras diferencias. Son oportunidades de ponernos de acuerdo,
y demostrar el carácter de Cristo. ¿Qué dijo Jesús? Amen a sus enemigos, porque si aman a sus amigos, ¿qué diferencia? Amen a sus enemigos, a los que son difíciles de soportar. ¿Y qué es el amor? No es que te enamoras de la persona y dices, ay, qué lindo mi enemigo que tanto me ha insultado. No, el amar es que tienes sed y ¿qué haces? Le das agua. Tiene hambre, le das de comer. Porque el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión donde procuras el bien de la otra persona. Eso es el amor. Por eso dice que Cristo mostró su amor en que siendo un pecadores, Cristo buscó nuestro bien, murió por nosotros. Entonces los conflictos son oportunidades de ponernos de acuerdo y mostrarle el carácter de Cristo. Mira lo que dice en Génesis 4:7. Cuando Caín ofreció un sacrificio que no agradó a Dios y Abel sí lo hizo y se enojó. Y no tuvo la culpa Abel, ¿verdad? A veces tú estás en medio de un problema y tú no hiciste nada. Alguien te trae envidia, te tiene coraje. No se necesita ser peleonero para encontrarte en un conflicto de repente. Bueno, no había un conflicto todavía, solo seguro que Caín no le hablaba a Abel igual, le mintió, se lo llevó al campo y ahí le dio en la cabeza. Pero Dios le dio una advertencia, le dijo, el pecado está a la puerta. El enojo va a suceder en nuestros hogares, y nosotros decidimos la intensidad, si nos sometemos a Dios o al diablo. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero ¿qué le dijo Dios a Abel, a Caín? Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Domina tú, determina tú lo que pasa en tu hogar. Sé tú el termostato y no seas solamente un termómetro. Ay, pues, ¿cómo está el conflicto? Bien fuerte. Peleamos acá, peleamos allá. No seas solamente un termómetro que mide la temperatura. Sé un termostato. Está muy caliente, cámbiale. Bájale esa calefacción, bájale los grados. De ahora en adelante en esta casa vamos a honrar a Dios y vamos a permitir que el Señor reine en este hogar, en esta casa. Mira lo que dice Romanos 15:5. Estaban peleando judíos con gentiles. Y mira lo que dice, que Dios, quien da esa paciencia. ¿De dónde viene la paciencia? El aguantarnos con nuestras faltas unos a otros. ¿De quién vienen? De Dios. Pero la pregunta, ¿estás sometiéndote a Dios? ¿Estás pasando tiempo con Dios? A veces no. Estamos en la carne y bien furiosos en la carne y dando lugar a lo que se nos antoja, a nuestros pecados. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús, iglesia. Escucha lo que dice el Espíritu Santo. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está hablando de reconciliación entre ellos. Y dice, por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Cuando nosotros buscamos la paz en nuestros hogares, ¿sabes quién es glorificado? El Señor. Y cuando nosotros no nos rendimos al Señor, Satanás hace lo que quiere. Destruye matrimonios, destruye familias, destruye vidas, destruye ministerios, destruye amistades en la iglesia, destruye la vida de la gente. Vamos a orar al Señor. Inclina tu rostro ahí en tu lugar donde estás y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias por este mensaje que nos recuerda la necesidad, Señor, de estar alertas, de saber que somos pecadores, necesitados de tu gracia, llenos de errores y percepciones equivocadas, de inmadureces que necesitan madurar, donde somos prontos, Señor, para juzgarnos, para atacarnos. Y Señor, a veces no tomamos el tiempo de escuchar, de hablar las cosas como deberíamos, Señor, de ponernos de acuerdo en el Señor. Te pedimos que tú perdones nuestras actitudes, nuestra ira, nuestras explosiones de enojo, Señor, nuestra falta de empatía, nuestra falta de amor. Y Señor, que este mensaje tenga consecuencias en nuestra vida para bien. Que esta serie que estamos viendo en Iglesia Vida sea una serie que vaya a traer sanidad, aún inclusive mejor sanidad que algunos que van a ver psicólogos, Señor, seculares que no te conocen. Que Dios, que
podamos poner en práctica lo que aprendemos. Necesitamos paciencia, Señor, tolerarnos unos a otros, vestirnos de tu gracia, de tu amor. Ayúdanos, Señor. Así como estamos, si Dios habló a tu corazón en algún área y tú quieres poner en práctica algo de lo que aprendiste, o ser intencional en tu vida, de llenarte del Señor y buscar la manera de ser más paciente, de tener empatía. Si Dios habla a tu corazón, levanta tu mano en tu lugar allí. Es una forma de decirle: Señor, estoy dispuesto. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo que el Espíritu Santo te habla hoy a través de su palabra, para que vivas en su paz y disfrutes su paz, y que Dios sea glorificado, que tu familia sea bendecida, porque recuerda que son bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Glorificado y bendito sea tu nombre, Señor. Te amamos y te alabamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.